Dios bendice a todos los que a bien se disponen para escuchar y aprender de la palabra. Continuamos con la saga del fundamento del Evangelio. Vamos a estudiar el capítulo número 3, la doctrina de bautismos. Y para esto vamos a leer en Hebreos capítulo 6, versículos 1 al 3, donde tenemos la enseñanza. Lo hacemos con la bendición de nuestro Señor, dice la palabra. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Padre bueno, te agradecemos la porción de tu palabra que estamos estudiando. Señor, es el fundamento del Evangelio según Hebreo y necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude en esta enseñanza para que ellas formen nuestras vidas en el conocimiento de tu palabra, en el conocimiento del Evangelio, en el conocimiento de la doctrina de Jesucristo. Lo pedimos, buen Dios, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Después de tanto tiempo deberían ser ya maestros y me he visto en la necesidad de volver a enseñar cuáles son los primeros rudimentos, cuál es el fundamento de la doctrina de Cristo, porque hay muchas cosas de las cuales les quiero hablar y sobre las cuales también quiero enseñarles, pero se me ha hecho difícil explicar y aún para ustedes se les hace más difícil entender por cuanto se han hecho tardos para oír, tardos también para procurar con diligencia formarse en el conocimiento de la palabra y participan del alimento espiritual para los niños, la leche. Yo quisiera darle alimento sólido, pero quiero recalcarles que el alimento sólido es para aquellos que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Con esta amonestación, el escritor de Hebreos le dice a sus lectores: deben preocuparse, deben animarse para tener claro lo que es el fundamento del Evangelio de Cristo. Y dijimos que vamos a estudiar la doctrina de bautismos. Termina en S, quiere decir que son varios tipos de bautismo. Teológicamente se han hecho muchas divisiones y clasificaciones acerca de la doctrina de bautismo. Y esto con el propósito de hacer una fácil comprensión para todos aquellos que estudian. Sin embargo, quisiera clasificarlo en tres nada más. El bautismo que va desde todo el Antiguo Testamento hasta Juan el Bautista. El bautismo desde Juan el Bautista hasta Jesucristo y el bautismo del Espíritu Santo. Pienso que en estos tres vamos a tener todo lo que los teólogos y aquellas personas que enseñan quieren explicar y quieren que nosotros comprendamos acerca de la doctrina de bautismo. Entonces comenzamos con el bautismo que va desde el Antiguo Testamento hasta Juan el Bautista. Cuando nosotros leemos la palabra y comenzamos a investigar acerca del bautismo en el Antiguo Testamento, no vamos a encontrar ninguna práctica que se parezca a lo que hizo Juan el Bautista o a lo que hizo Jesucristo. Recordemos que Juan el Bautista bautizó con agua y Jesucristo bautizó con el Espíritu Santo. Pero en el Antiguo Testamento no vamos a encontrar el bautismo en agua y tampoco el bautismo en el Espíritu Santo o con el Espíritu Santo. Sin embargo, para que nosotros comprendamos lo que quiere decir el bautismo del Antiguo Testamento hasta Juan el Bautista, necesitamos hacernos una pregunta.
¿Cuál era el propósito de que las personas en la antigüedad ofreciesen sacrificios de animales en expiación por sus pecados? El propósito era el perdón de sus pecados. Ese era todo el propósito de sacrificar animales en expiación, en holocausto a Dios, para que Dios les justificase y perdonase los pecados. Cuando Juan el Bautista comienza a bautizar, él le dice a las personas: yo les bautizo para perdón de pecados. Les llamo arrepentimiento y les bautizo, si están arrepentidos, para que sus pecados sean perdonados. Y cuando estudiamos acerca de la ley de los sacrificios de expiación en el Antiguo Testamento, encontramos que el propósito, como dijimos, era el perdón de pecados, y el propósito del bautismo de Juan es el perdón de pecados. Entonces encontramos una similitud. En este momento nos detenemos y nos damos cuenta que el propósito de los sacrificios y el propósito del bautismo es perdón de pecados. Entonces los dos enfocan un mismo propósito, y lo que estableció la ley a través de los sacrificios de expiación, Dios Padre le dice a Juan: ya es el tiempo de terminar con esto. No quiero más sacrificio de animales. Estoy hastiado de la sangre de los animales, y no por los animales, sino por las personas que ofrecían los sacrificios. Porque en verdad los animales no eran culpables de ninguno de los pecados por los cuales ellos morían, sino que culpables eran aquellos que los llevaban para ofrecerlos en sacrificio y decían: yo pongo mis manos sobre este animal y por fe creo que este animal muere por mis pecados, porque ellos sabían que sus pecados eran causa de muerte. Entonces, cuando nos damos cuenta de que el bautismo y los sacrificios tienen un mismo propósito, podemos decir que sí existe un bautismo simbólico desde la antigüedad, si lo que es el Antiguo Testamento, hasta Juan el Bautista. El simbolismo es que todo lo que se hacía en expiación era para perdón de pecados, y todo lo que Juan está haciendo, llamando a las personas a arrepentimiento para perdón de pecados, es lo mismo. Ellos quieren estar justificados delante de Dios. Entonces, dejemos el bautismo del Antiguo Testamento como un simbolismo representado en los sacrificios y holocaustos que hacían las personas para el perdón de sus pecados a través de los animales. Pero vamos a notar unos puntos muy importantes. Cuando la persona iba a sacrificar un animal, en Levítico, por ejemplo, capítulo 5, dice que cuando las personas pecaren, confesarán aquello en que pecó. Era un punto principal, decir de qué estaban arrepentidos, porque se presentaban ante el sacerdote con el animal que iban a ofrecer, pero tenían también que decir: yo estoy arrepentido de estos pecados, he hecho estas cosas que son malas delante de Dios, y las enumeraba. Y entonces el sacerdote le preguntaba: ¿pero estás arrepentido? Y la persona decía: sí, estoy arrepentido. Y le hacía otra pregunta: ¿crees por fe que este animal muere en tu lugar? Y la persona decía: sí, creo. Otra pregunta que también le hacía al sacerdote era que si la persona había dañado a alguien, es que si estaba dispuesto a restituir, a devolverle a la persona aquello que le había quitado, pero no solamente lo que le había quitado, sino añadir otras partes más. Por eso cuando vemos en Números capítulo 5, dice: aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño, y añadirá sobre ello la quinta parte, y la dará a aquel contra quien pecó. O sea que en la antigüedad
no solamente era decir me arrepiento de haberle hecho tal daño, de haberle quitado tal cosa, sino que el arrepentimiento también tenía que decirle a la persona, mira, yo te quité esto es tuyo, pero la quinta parte de lo que vale también te lo voy a añadir. Si le quitaba $10, llevándolo a lo que nosotros decimos hoy entendemos, entonces tenía que darle los $10 y $2 más por aquello que le había quitado, así la quinta parte. Creo que se hace fácil la comprensión. Y Aarón también le decía, tienes que poner las manos sobre la cabeza del animal y confesar tus pecados. ¿Por qué se imponían las manos? Porque la persona por fe creía que al poner las manos sobre la cabeza de ese animal, él estaba transfiriendo sus pecados, su falta, y el animal que recibía todos estos pecados debía morir. Porque dice Romanos capítulo 6, versículo 23, que la paga del pecado es muerte. Entonces, el sacerdote, después que la persona había confesado sus pecados, puesto la mano sobre el animal, le había dicho también que ya le había restituido y añadido a aquella persona que le había quitado, le decía, bueno, ahora sí, sacrifiquemos el animal. Entonces las preguntas que se hacían en el Antiguo Testamento son las mismas preguntas que Juan el Bautista le está haciendo a las personas cuando comienza la doctrina del bautismo en agua. Primera pregunta esencial que hacía el sacerdote, ¿estás arrepentido de tus pecados? La persona decía, sí, estoy arrepentido, y le decía, he hecho esto y enumerado sus pecados. Y la segunda pregunta, ¿crees por fe que este animal muere en tu lugar y Dios te va a perdonar? Y la persona, sí, creo que el animal muere en mi lugar y que Dios perdona mis pecados a través de la muerte de este animal. Cuando comienza el bautismo de Juan el Bautista hasta Jesús, notamos que Juan el Bautista se acerca a las personas que están en la ciudad, pero él no va a predicar dentro de la ciudad, sino que Juan está a los alrededores de la ciudad, donde se encuentran los ríos, y Juan trae una nueva enseñanza, una nueva doctrina que viene de parte de Dios. Juan le dice a las personas, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse, porque Dios ha enviado el Cordero, el que va a quitar el pecado de todo el mundo. Arrepiéntanse, porque Dios les está llamando. Y Juan viene con un propósito, que es preparar el camino del Señor, enderezar el camino del Señor, y llama al arrepentimiento. Eso lo dice en Juan capítulo 3, versículo 4, Mateo 3. Dice la palabra, para preparar y enderezar el camino del Señor. Juan está llamando al arrepentimiento. Y Juan también rompe con el molde de la ley de los sacrificios. Y le dice a las personas, ya ustedes no necesitan ofrecer un animal para que Dios perdone sus pecados. Dios me ha dado una palabra para ustedes, una nueva enseñanza, una nueva doctrina. Ahora necesitan arrepentirse. Y con el arrepentimiento de ustedes, con la confesión de sus pecados a Dios, porque lo importante es que le confesemos los pecados a Dios. Muchas personas dicen, no, pues yo voy a confesarle mis pecados al sacerdote. Y si supieran esas personas que le confiesan los pecados al sacerdote, que esto ya fue excluido de las normas de la iglesia tradicional. Hoy en día no es obligatorio ni es necesario que las personas se confiesen ante el sacerdote, pero es una práctica que se ejerce desde hace muchísimo tiempo, y aunque ya fue quitada como una norma establecida de la iglesia, las personas la siguen practicando. Pero Dios quiere que nosotros le confesemos nuestros pecados a Él, que le confesemos nuestra falta y que enumeremos nuestros pecados y nuestra falta delante de Él, porque muchas veces agarramos un saco llamado pecado y decimos, Señor,
te presento aquí este saco. Estos son todos mis pecados que he cometido, perdona todos estos pecados. Y hasta a veces nosotros no somos ni conscientes de qué estamos pidiendo perdón, porque simplemente decimos, perdona todos mis pecados, mis malos pensamientos, mis malas acciones, mis malas palabras, y decimos así. Pero no es lo mismo decir, Señor, perdona los malos pensamientos que tuve con mi vecina, los malos pensamientos que tuve con la esposa de mi amigo, perdona los malos pensamientos que estuve en contra del jefe de mi trabajo. Ahí estamos reconociendo nuestra falta. Es mejor que nosotros confesemos así nuestros pecados a Dios a que tomemos una bolsa, un saco, porque cuando echamos todo en una bolsa, un saco, nosotros no nos concientizamos acerca de nuestros pecados ni de la falta que cometemos. Y Juan les dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Juan el Bautista ve a Jesucristo por primera vez, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, Juan está completando la doctrina de bautismo en lo que se parecía a lo que decía la ley. La ley decía, trae un animal, pero primero tienes que arrepentirte, tienes que restituir, tienes que confesar tus pecados. Y después que la persona hacía todas estas cosas, el sacerdote le preguntaba nuevamente, ¿estás arrepentido? Sí. ¿Y crees por fe que este animal muere en tu lugar? Sí. Entonces Juan el Bautista le está preguntando a las personas, ¿están arrepentidos de sus pecados? Y las personas decían, sí, estoy arrepentido, Juan. Entonces tienen que dar frutos dignos de arrepentimiento. Mateo 3.8, Lucas 3.8, dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Juan también los llamaba a que tenían que mostrar un cambio de su arrepentimiento. Pero también Juan le dice, yo les bautizo en agua, pero viene detrás de mí uno que es mayor que yo. Él les va a bautizar con el Espíritu Santo. Le falta el bautismo del Espíritu Santo. Yo le estoy dando el bautismo en agua, que es del arrepentimiento para perdón de sus pecados. Pero entonces cuando Juan ve a Jesús, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de los hombres no quitaba el pecado, lo tapaba. Y el Cordero de los hombres comprometía al Cordero de Dios a morir por los pecados que habían sido tapados por los corderos de los hombres. Ese era el compromiso del Cordero de Dios. Recuerde, los hombres traían sus animales para ofrecer en expiación por sus pecados, pero Dios envió a Jesucristo. Fue Dios Padre que envió a Jesucristo y lo trajo acá al mundo para que Él fuese el Cordero ofrecido por Dios Padre, para quitar el pecado de toda la humanidad. Y así lo dice Juan claramente, el Cordero de Dios que quita, no tapa, quita el pecado de todo el mundo. Por eso casi siempre le digo a las personas que ellos no van a ir a una condenación eterna por sus pecados. Ellos van a ir a una condenación eterna por no aceptar el Cordero de Dios que quita sus pecados, por no recibir a Jesucristo. Eso es lo que va a llevar a las personas a la condenación eterna. El que en Él cree no es condenado. El que no cree en Él, dice la palabra, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. No ha creído en el que Dios envió para que le trajese salvación y vida eterna. Juan el Bautista entonces está bautizando y le hace las mismas preguntas. ¿Están arrepentidos de sus pecados? Sí, estamos arrepentidos, Juan. ¿Van a cambiar? Sí, queremos cambiar, Juan. Vamos a cambiar. Bueno, yo los bautizo en agua y ahora después que ustedes salgan del agua, al sacarles del agua, ustedes van a salir sin pecado. Van a quedar sin pecado delante de Dios, que era lo que decía la ley con los sacrificios de los animales. Pero les digo, tienen que tener fe en el Cordero de Dios. Yo los bautizo en agua, sí, pero Dios envió un Cordero, el cual va a morir por sus pecados, porque en ese entonces todavía Jesucristo
estaba comenzando el ministerio apenas. Y todavía Jesucristo no había ido a la cruz, pero Juan le decía, este es el Cordero de Dios. Este es el que va a morir en su lugar, en lugar de ustedes. Y ustedes tienen que poner su fe en que la muerte del Cordero de Dios les va a quitar todos los pecados. Les va a limpiar de todos sus pecados. Y eso es lo que significa en verdad el bautismo. El bautismo significa que nosotros pasamos de muerte a vida. Por eso es que cuando nos bautizamos, en muchas oportunidades dijeron muchos, muero para el mundo, vivo para Cristo. Y yo pienso que uno de los conceptos que más se adapta a la realidad de lo que significa el bautismo es estas palabras: muero para el mundo, vivo para Cristo. Porque cuando queremos dar un concepto, nosotros buscamos libros de teología y encontramos, por ejemplo, que el bautismo en agua es una identificación pública con el arrepentimiento de pecados y la fe en Dios, y que por Cristo Jesús he sido perdonado y salvado de condenación eterna. Ese es un concepto que se consigue en libros de teología, pero yo pienso que el concepto real es cuando decimos muero para el mundo, vivo para Cristo. Porque ¿qué está pasando en el bautismo? En el bautismo las personas, antes de ser bautizados en agua, Juan le decía que tenían que arrepentirse. Y el arrepentimiento es pasar de muerte a vida. Pasar de la vida, de la vieja naturaleza, a una nueva vida creada en Cristo, donde se forma una nueva naturaleza creada por Dios, donde somos hijos de Dios. Entonces, en el bautismo nosotros experimentamos el pasar de muerte a vida. En ese momento morimos con Cristo y resucitamos con Cristo. Pero como estamos enfocados en el bautismo de Juan, sigamos entonces comprendiendo lo que Juan hacía con el pueblo. Juan, después que les bautizaba, les llamaba a dar frutos dignos de arrepentimiento. Y Juan fue más allá. Juan les exhortaba diciendo, ya el hacha está puesta a la raíz de todo árbol. Y todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. O sea, Juan les está diciendo, todos aquellos que se arrepienten, que yo les bautizo, tienen el hacha puesta en la raíz. Si ustedes no dan buen fruto, ustedes van a ser cortados y echados en el fuego, así yo los haya bautizado en agua. Y hay muchas personas que ya se arrepintieron y dijeron la oración de arrepentimiento en una campaña, en el culto de la iglesia, en un culto familiar, una persona que le predicó en la calle. Y muchos hicieron esta oración por quitarse de encima a la persona que le estaba hablando. Y le aseguro que su nombre no está inscrito en el libro de la vida si usted no creyó en su corazón y recibió a Jesucristo de verdad como su Señor y Salvador. Romanos capítulo 10 lo dice claro, dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si alguno confesare con su boca que Jesucristo es el Señor de su corazón, y que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. Pero dice, con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Entonces hay dos elementos fundamentales para que nuestro nombre sea inscrito en el libro de la vida. Es que tenemos que creer con el corazón, de verdad creer en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador con el corazón, y confesar con nuestra boca para salvación. Decirle al Señor, Señor, yo te acepto como mi Salvador. Creo, Jesucristo, que moriste en la cruz y pagaste el precio por mis pecados, y que a través de ti yo tengo salvación, tengo vida eterna. Esa oración la debemos hacer voluntariamente, no forzado, no obligado. Porque si usted obligado hizo esta oración, le aseguro que a la persona que le hizo la oración, usted tal vez le engañó diciéndole sí recibo a Jesús, pero Jesucristo no entró en su corazón, porque Él dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo.
Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Eres tú, soy yo quien debo abrir la puerta de mi corazón para que entre Jesús. No es una persona, un tercero que esté fuera, que venga a abrir la puerta de mi corazón. El predicador no puede abrir la puerta de tu corazón. La persona que te está llamando a arrepentimiento no puede abrir la puerta de tu corazón. El único que puede abrir la puerta de tu corazón eres tú mismo. ¿Por qué? Porque la puerta de tu corazón tiene una sola llave y la cerradura no tiene para abrir por fuera, sino solo por dentro. Y eres tú quien abre dentro de tu corazón, abre la puerta porque dentro está la cerradura y le dice al Señor Jesús: entra en mi corazón, quiero que sea mi Señor, quiero que sea mi Salvador, quiero estar contigo por la eternidad en el reino de los cielos. Jesucristo, para confirmar el bautismo de Juan, dice la palabra que le preguntó a los fariseos, a los escribas y a los saduceos también: ¿el bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres? Eso lo encontramos en Mateo 21. Dice la palabra que ellos comenzaron a pensar qué respuesta le daban a Jesús y dijeron para sí: si le decimos que era del cielo, nos dirá entonces: ¿por qué pues no le creísteis? ¿Por qué no se bautizaron ustedes? Y si le decimos que eran de los hombres, aquí están las personas que saben que Juan era profeta y nos van a apedrear. Entonces ellos le respondieron a Jesús y le dijeron: no sabemos. Y ellos le habían hecho una pregunta a Jesús: ¿con qué autoridad tú haces las cosas? Jesús le dijo: si ustedes me responden esta pregunta acerca de Juan, yo les digo con qué autoridad hago las cosas. Pero ellos no quisieron responder porque se vieron comprometidos. Pero en otra oportunidad Jesucristo le dice a los mismos escribas, a los fariseos, a los saduceos: las rameras, los publicanos y los pecadores van delante de vosotros al reino de los cielos. Porque vino Juan el Bautista predicando acerca del arrepentimiento para perdón de pecado y el bautismo. Y Juan les llamó arrepentimiento y les dijo: si se arrepienten, yo los bautizo y sus pecados son perdonados. Y fueron las rameras, se arrepintieron y fueron bautizadas, y sus pecados fueron perdonados. Así también fueron los publicanos y fueron también los pecadores, las personas que se sentían que eran culpables de juicio eterno, que eran culpables de castigo eterno. Y se presentaron ante Juan y le dijeron: Juan, estamos arrepentidos, confesamos nuestros pecados delante de Dios, bautízanos, Juan. Y fueron bautizados por Juan. Y Jesucristo dijo: ellos van primero que ustedes al reino de los cielos, porque ellos sí creyeron a la palabra de Juan. No solamente la escucharon, sino que la creyeron, se apoderaron de ella y alcanzaron el perdón de sus pecados, por lo cual van primero que ustedes al reino de los cielos. Posiblemente ustedes no van. Así le dijo Jesús. No se lo dijo con estas palabras, pero cuando comienza a decirle las cosas que ellos hacen, entonces con solamente escuchar esta palabra de Jesús, ustedes son sepulcros blanqueados. Por fuera, la verdad, se muestran limpios, pero por dentro están llenos de podredumbre, de contaminación. O sea, ustedes no pueden ir al reino de Dios. Pero las rameras, los publicanos, los pecadores, ellos se arrepintieron, creyeron la palabra de Juan y se bautizaron, y sus pecados les fueron perdonados. Ellos también, por la misma palabra de Juan, creen que yo soy el Cordero que va a pagar el precio y va a quitar sus pecados. Soy el Cordero de Dios que va a quitar el pecado del mundo. Entonces Jesús exhortó a estas personas, dándoles a entender: el bautismo de Juan vino de parte de mi Padre, vino de parte de Dios. Son las palabras de Jesús. Y como el bautismo de Juan era de parte de Dios, Jesucristo también se bautizó. Estamos estudiando esa parte, el bautismo de Juan hasta Jesús. Entonces, cuando vamos al bautismo de nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra que Jesús se acerca a Juan para ser bautizado por él. Y Juan se lo pone y dice: no, Señor, pero yo necesito ser bautizado por ti. Y Jesús le dice unas palabras: deja ahora,
porque así conviene que cumplamos toda justicia. Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Una diferencia muy importante entre el bautismo practicado por Juan, pero dado por Dios, comparado con la ley de los sacrificios, es que la ley de los sacrificios decía que constantemente tenías que estar ofreciendo animales para el perdón de tus pecados. Juan les dice: yo los voy a bautizar una sola vez para el perdón de sus pecados. De aquí en adelante ustedes no van a volver a bautizarse para perdón de sus pecados, simplemente tienen que arrepentirse. A través del arrepentimiento, el primer arrepentimiento, Juan dice: yo les bautizo, sus pecados son perdonados. Pero no van a agarrar este bautismo para que cada 2 meses, 6 meses, todos los años se estén bautizando. No, se van a bautizar una sola vez. ¿Qué decía la ley? La ley decía: cada vez que tú cometas pecados, tienes que presentarte delante de Dios cuando sea el tiempo y vas a traer un animal en expiación por tus pecados para que sean tapados. Y así un hombre podía ofrecer durante toda su vida 30, 40, 50 o más animales en expiación por sus pecados. Mientras que en el bautismo de Juan se van a bautizar una sola vez, desde ahí hasta que partamos con el Señor o que el Señor nos levante. Pero no nos vamos a bautizar continuamente, como decía la ley. Ahora Jesús dijo: el bautismo de Juan era del cielo. ¿Quién lo dio? Dios Padre. Esta nueva doctrina que rompe el molde de la ley de los sacrificios y dice: ahora no se ofrecen más animales, viene un solo sacrificio, que es el del Cordero de Dios. Ya no quiero cordero de hombre, es la palabra de Dios Padre. Y Dios no va a aceptar ningún cordero de hombre, sino que va a aceptar solamente el sacrificio de su Cordero, o sea, de Jesucristo. Y por este sacrificio el pecado de todo el mundo es quitado. Los hombres siguen pecando, pero eso no es lo que los va a condenar. A los hombres los va a condenar no recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador para que sus pecados sean quitados. Porque Juan dijo: este es el que quita el pecado del mundo. Entonces Jesús le dice esta palabra: conviene que cumplamos así toda justicia, Juan. ¿Y qué querrá decir esto? Cumplamos la justicia de Dios, no la justicia de los hombres. Dios le dice a Juan: si ellos se arrepienten y se bautizan, sus pecados son perdonados, pero deben saber que va a morir el Cordero también. Va a morir, pero el Cordero de Dios. Entonces, si se arrepienten y se bautizan, son perdonados, pero necesitan creer también en el Cordero de Dios para que Él también les bautice con el Espíritu Santo. Porque es necesario los dos bautismos. Es necesario el bautismo en agua, pero también es necesario el bautismo del Espíritu Santo. Jesucristo en Juan capítulo 3 le dice a Nicodemo, versículo 5, le dice: Nicodemo, te es necesario nacer del agua y nacer del Espíritu. ¿Qué significa nacer de agua? Pues dice así: nacer de agua. Nacer de agua es arrepentirse. Y arrepentirse es sinónimo de nacer de nuevo. Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, con el arrepentimiento, cuando nosotros escuchamos la palabra de verdad, el Evangelio de Jesucristo, el Espíritu Santo toca nuestros corazones, nos contrista, nos hace sentir culpables de pecado, porque en verdad lo somos, y nosotros damos el paso del arrepentimiento y decimos: Señor, estoy arrepentido de mis pecados, las cosas malas que hice durante mi vida, quiero pedirte que me perdones, Señor. Ese momento que me estoy arrepintiendo y diciendo estas palabras: yo recibo a Jesucristo como mi Señor, como mi Salvador, creo en Él que murió en la cruz y resucitó, está a la diestra tuya, Señor, Él es mi Salvador, lo recibo, lo acepto,
en ese momento del arrepentimiento, estoy naciendo de agua. Literalmente no significa lo que le dijo Jesús, que tiene que ir a bautizarse. Significa es que tiene que arrepentirse. Eso significa nacer de agua. Ahora, si dijera nacer del agua, ahí sí diría del arrepentimiento, de bautismo en agua. Pero está hablando de nacer de agua, es decir, arrepentirse. Y Jesús le dice, es necesario nacer de agua y del Espíritu. Y para nacer del Espíritu necesitamos recibir a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Efesios 1:13 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Entonces, cuando recibimos al Espíritu Santo, cuando nacemos del Espíritu, cuando creemos en Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, cuando le recibimos, en ese momento nacemos del Espíritu, que es lo que le dijo Jesús a Nicodemo. A través de esta enseñanza del bautismo podemos comprender fácilmente Juan capítulo 3, versículo 5. Nacer de agua y del Espíritu, nacer de arrepentimiento y de creer en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, es lo que nos hace aptos para ir al reino de los cielos. Por eso, el que estaba en la cruz al lado de Jesús, no lo bautizaron en agua, pero nació de agua y nació del Espíritu. O sea, se arrepintió y creyó en Jesucristo. Por lo cual Jesús le dijo, desde hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y así habrá muchas personas que han partido de este mundo y no tuvieron tiempo de bautizarse en agua, pero se arrepintieron y creyeron en Jesucristo como su Señor y Salvador, por lo cual están en el reino de los cielos. Ahora, cuando hablamos acerca de este bautismo del Espíritu Santo, porque ya estamos enfocados aquí, el bautismo de Jesús es la parte donde Jesús se identifica con la muerte y la resurrección. Eso significa el bautismo de Jesús. El bautismo de Juan, cuando nosotros lo enfocamos y queremos darle un concepto, entonces era una manifestación pública que hacían las personas de que estaban arrepentidos de sus pecados y querían cambiar también. Y Juan decía, bueno, entonces yo los bautizo en agua y ustedes son perdonados de sus pecados. Ese era el bautismo de Juan. Ese era lo que hacía la ley también. Ofrecen sus animales, sus pecados son perdonados. Pero entonces Jesús, cuando se bautiza, Jesús no tenía pecados para que fuesen perdonados sus pecados en el bautismo, sino que Jesús, a través del bautismo, se está identificando con la muerte y con la resurrección. Eso es lo que representa el bautismo de Jesús. Pero cuando Él dice cumplamos toda justicia, Jesús está queriendo decir que es la justicia que dijo el Padre a través de esta nueva doctrina del bautismo en agua. Y dice, si se bautiza, sus pecados son perdonados, pero necesitan también creer que el Cordero de Dios va a morir en la cruz y va a quitar el pecado del mundo. Cuando Jesucristo resucita, dice que después que pasó los días acá en la tierra, antes de irse, dio la gran comisión y les dijo a los discípulos, y haced discípulos de mí a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesucristo enseñó así. Por ahí hay muchos y muchas religiones que están por ahí en la calle que dicen que hay que bautizarse en el nombre de Jesús, porque así dice el libro de los Hechos, porque así hizo Pedro y así hicieron los apóstoles. Jesús dijo que bautizásemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jesús es mayor que los apóstoles y Jesús es mayor que todos. Es tan grande Jesús que dice la palabra que delante de su nombre, ante el nombre de Jesús, se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre.
Entonces, si Él tiene tanta autoridad y con esa autoridad dijo que se bautizasen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿por qué algunos insisten en que tienen que bautizar en el nombre de Jesús nada más? Dejamos eso para ellos. Y Jesús instituyó la doctrina del bautismo. En Marcos 16 también dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces Juan está diciendo que Jesús es el Cordero de Dios y que Jesús es el que bautiza con el Espíritu Santo. Jesús mismo dice la palabra que dijo: vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces Jesús confirmó una doctrina que le dio el Padre a Juan el Bautista, y él mismo se bautizó, y él dice: si ustedes son mis discípulos, deben bautizarse. Toda persona que tiene tiempo en el Evangelio debería estar bautizado, o por lo menos haciendo la diligencia para bautizarse, porque es una doctrina de Jesucristo. La instituyó Jesucristo, la dio Dios Padre a Juan el Bautista. Jesús se bautizó y dijo: cumplamos toda justicia, porque así lo dijo el Padre, pero también Él lo dejó para todos nosotros. Por eso, cuando nos preguntamos: ¿será que el bautismo salva o no salva? El bautismo no salva, salva a Jesucristo. Salva cuando nacemos de agua y del Espíritu, o sea, de arrepentimiento y de creer en Jesús. Pero como es una enseñanza de Jesús y una doctrina de Jesús, nosotros debemos sujetarnos y cumplirla, porque eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Si no, Jesucristo no lo hubiese dejado como una norma para la iglesia. ¿Debemos bautizar a los niños? No debemos bautizar a los niños, porque se bautizan son personas que tienen conciencia de pecado. Jesucristo dijo: dejad a los niños, venid a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces, los niños, hasta que no tienen conciencia de pecado, no deberían bautizarse. Preferiblemente que sean ya jóvenes, adolescentes, que tengan conciencia de pecado. Porque es importante tener conciencia de pecado, saber que nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y que creemos en Jesús es lo que nos va a llevar al reino de Dios. El bautismo en agua es cumplir un mandato de Jesús, que en obediencia debemos hacerlo, porque ejemplo nos dejó Jesucristo. Debemos bautizarnos por segunda vez. Si usted fue bautizado o bautizada cuando era un niño y no tenía conciencia de pecado, y lo bautizaron porque su papá o su mamá era cristiana, yo pienso que ya en la edad de conciencia, que usted en verdad se haya arrepentido y haya creído en Jesucristo como su Señor y Salvador, debería bautizarse, porque aquello fue para complacer a sus padres. Y ellos tomaron una decisión donde Dios le dice a cada persona: te he hecho una persona o un agente moral, libre y responsable. O sea, todos nosotros somos seres responsables, libres y moralmente de nuestros actos, de nuestra alma, de nuestro espíritu, de nuestro cuerpo. Dios nos hace seres responsables de nosotros mismos, por lo cual, en señal de responsabilidad, no es porque mis padres digan bautícelo, sino yo soy el que debo decir: quiero bautizarme porque estoy arrepentido y porque creo en Jesucristo. Es el requisito fundamental, que en verdad tengamos conciencia de pecado. Y Jesucristo nos enseña que debemos bautizarnos, y a las personas que ganamos para Cristo, hacer los discípulos de Cristo y enseñarles que también deben bautizarnos. Jesucristo es el único que bautiza con el Espíritu Santo. Juan el Bautista dio testimonio de Jesús y dijo: el que me envió a bautizar me dijo: aquel sobre el cual vea que el Espíritu Santo posa sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. O sea, que no esté creyendo porque el hermano o la hermana viene y le pone las manos, usted recibió el bautismo del Espíritu Santo. No, Jesucristo es el único que bautiza con el Espíritu Santo. Cuando leemos en el libro de los Hechos que los apóstoles oraban y ponían las manos sobre las personas y se veía la manifestación del Espíritu Santo en ellos, o dice la palabra que eran bautizados en el Espíritu Santo, no quiere decir que los apóstoles bautizaban con el Espíritu, o que la imposición de las manos de ellos era la que
bautizado con el Espíritu Santo, es Jesucristo. Y Él lo hace en el momento del arrepentimiento y en el momento en que nosotros creemos en Jesucristo. Oremos. Padre, te agradecemos esta enseñanza del bautismo. Rogamos que traiga edificación sobre nuestras vidas y que tengamos un fundamento más claro, más fuerte acerca de esta doctrina. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo y en Él te damos las gracias, buen Dios. Amén. Dios les bendice.